Ok, entonces, bueno, la idea de hoy, más que todo, es explicar un poco qué son las trenzas, ¿ya? Y, bueno, pasar de objetos topológicos a algo totalmente algebraico, ¿ya? Esa es como de algún modo la idea principal. Y si alcanzamos en la segunda parte, o más que bien en la parte final, hablar un poco de teoría de Garsey, ¿ok? Que teoría de Garsey es una teoría un poco más ya computacional, por decirlo así, aunque es totalmente algebraica también, pero es algo que sirve mucho más para computación, ¿ok? Donde se pone un poco más pesado, ya desaparece un poco la topología, no vemos tanto dibujo, ¿ya? Pero vamos a ver qué tanto alcanzamos a hacer en el tiempo que tenemos, ¿ok? Entonces, bueno, en, sí, en particular, cuando las trenzas comenzaron a aparecer en el año 20, ¿ok? Sin embargo, aparecieron en un artículo de Harwitz en el año 1891, ¿ok? Pero estas trenzas todavía no tenían nombre, ¿ok? Todavía no se llamaban trenzas propiamente tal. ¿Ok? Aparecieron en este artículo de Harwitz, donde él estaba estudiando cubrimientos de superficie, ¿ok? Y no fue hasta el año 1925, donde el famoso Emil Artin, ¿cierto? Austriaco, ¿cierto? Bastante conocido, publica este artículo que se llama Teoría de trenzas, escrito en alemán, ¿cierto? En ese tiempo Artin estaba trabajando en Hamburgo, creo, si no me equivoco. Y, y bueno, él publica este artículo que lo llamó propiamente tal Teoría de trenzas. ¿Okay? Él fue el que le dio el nombre y él fue el que le dio la estructura algebraica a este conjunto. ¿Ok? Ahora, él mismo, más adelante, reescribe este artículo. Él mismo dice que este artículo no le quedó tan bien hecho. ¿Por qué? Porque era demasiado intuitivo. ¿Ok? Estaba hecho, por ejemplo, con herramientas demasiado geométricas, donde había mucha intuición. ¿Ok? Así que él reescribe este artículo en inglés y rehace todas las demostraciones, la hace un poco más técnica, usa un poco más de álgebra. ¿Ok? Entonces, ¿por qué son tan importantes las trenzas hoy en día? Porque tienen demasiadas conexiones, justamente tiene que ver con eso. ¿Ya? Tiene que ver con que aparecen de la topología, se van hacia el álgebra, ¿ya? Y ahí es donde han impactado muchas partes, por ejemplo, en geometría algebraica, en teoría del grupo, ¿cierto? Que por supuesto que es la estructura que le estamos dando. Grupo ordenable, que es una de las partes que me interesa a mí. También tenemos, por supuesto, el espacio de configuración y algo más aplicado, como la biología molecular, ¿okay? O incluso la criptografía. ¿Okay? Hoy en día los españoles, por ejemplo, están metiendo sus claves a través de trenzas. ¿Okay? Y tienen criptografía hecha con las trenzas. ¿Okay? Ya se están olvidando un poco de otras cosas. Entonces, ¿qué es una trenza, cierto? Una trenza va a ser un conjunto de curvas que están uniendo dos planos. ¿Okay? Es como algo bastante informal. Son un conjunto de curvas, en este caso de n curvas, estamos tomando un número n positivo natural, ¿ok? Que están uniendo dos planos. O sea, podemos tomar n puntos en un plano, ahí, en un plano a la izquierda, n puntos en un plano a la derecha, son paralelos, y empezamos a lanzar curvas entre ellos, ¿ok? Cuerdas, que lo vamos a llamar acá. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos una cuerda negra, ¿cierto? No tiene por qué caer en el mismo punto al otro lado. ¿Okay? En este caso cayó justo en el último. Estamos contando de abajo hacia arriba. ¿Okay? O sea, tenemos 1, 2, 3, 4. Esto es un ejemplo para n igual a 4. Y bueno, en este caso cayó justo en el mismo punto al lado derecho. ¿Okay? Pero podemos tener una segunda cuerda, por ejemplo. Aquí la cuerda verde. Y la cuerda verde cae del tercero en el segundo. En este caso, ¿cierto? Y si se fijan, a la derecha se está enredando un poco con la cuerda negra. ¿Okay? Hay un pequeño cruce ahí. Ahora voy a tirar una tercera cuerda, que es la azul. Esta se enrolla mucho más en la cuerda negra, si se fijan acá a la izquierda arriba. Y finalmente una cuerda roja. ¿Ok? Eso que está ahí entonces va a ser una trenza de 4 cuerdas o simplemente una 4 trenzas. Por supuesto que yo cuando ya tengo realmente entendido que es una trenza, me puedo olvidar de los planos, ¿cierto? Y también de los colores. ¿Ok? Así que para mí una trenza va a ser un diagrama de esta forma, que lo estamos pensando de forma totalmente topológica, donde uno puede estirar los cruces, puede mover a la izquierda, puede mover a la derecha, puede hacer lo que queramos, ¿ya? Pero bueno, en general lo vamos a dibujar de esta forma, como diagramas que son bastante ordenados, ¿ya? Entonces, bueno, el conjunto de las trenzas se denota por B sub n, y lo que hizo Artin
¿ok? Fue, además de definir estos elementos que son topológicos, ¿ok? Fue darle una estructura algebraica, ¿ok? En este caso, una estructura de grupo. Para eso, ¿qué hay que hacer? Hay que definir cómo vamos a multiplicar dos trenzas, ¿ok? Y la manera es un poco, quizás, obvia, no sé si es para todo, pero la idea sería pegar estas trenzas, ¿cierto? Empezar a concatenarlas, ¿ok? Es un producto que lo podemos llamar también producto de concatenación, igual como funciona en el caso del grupo libre. Ya estamos simplemente tomando una trenza a la izquierda, tomando una trenza a la derecha y las pegamos, ¿ok? Pegamos sus extremos. ¿Cómo entonces? Ahí tenemos los dos extremos, ¿cierto? Lo que vamos a hacer entonces es, a través de este cuadro amarillo, estirar un poco las cuerdas. Dijimos que son elementos topológicos, así que Se quedó pegado al menos el mío, no sé. Y no se escucha, Diego. Está bueno el Tix Picture. Sí. Parece que el Diego se le fue la señal. Para darle atención a la cosa. Esta la dibuja en Tix. ¿Cómo se llama En esa LaTeX. librería? Sí, porque Sí. el entorno Tix Picture parece, ¿no? Sí, O parece que librería. sí. Bien bonita. Qué bacán, ¿eh? Yo estoy aprendiendo a dibujar circuitos así. Qué bonito. Bueno. Sí. Ahí volvió. Oh, ¿O se fue? No, sí, está. Está muteado. Alguien lo silenció. yo no fui. Profesor Mark anda silenciando a... A mí en clase me han silenciado los bandidos. ¿En serio? Y los pillaron, güey. Me la hicieron, güey. Pero con las restricciones y todo igual. Y uno los pone. No, es que no les puse Ahora sí. restricciones. algo Se pasó. murió el profe. Algo pasó, sí, se cayó. sí, se fue. Se nos cayó todo, solamente a mí. Solo tú parece, Diego. Sí, Solo yo se por eso. bugueó. Bueno, estábamos entonces en el producto de la trenza, no sé hasta dónde llegué, pero queríamos pegar dos trenzas, ¿cierto? Eso es lo que estábamos haciendo. ¿Está bien? ¿Sí? Ya, entonces ya vamos a Ok. identificar estos dos puntos, No ¿cierto? se ve, Diego, por si acaso. Tenéis que ¿No? compartir, Diego. Sí, no se Falta ve. compartir. Ya, dame una opción. Ahí sí, parece. Ahí sí. Ahora. Ya. Entonces, bien, estábamos pegando esta trenza, ¿cierto? Y vamos a identificar sus extremos, ¿cierto? Y como dijimos que eran objetos topológicos, podemos, por supuesto, que estirar ahí, ¿cierto? Y ahí tenemos una nueva trenza, ¿cierto? Esta nueva trenza puede tener más o menos cruces, dependiendo si podemos eliminar o no cruces entre medio, ¿ok? En este caso, por ejemplo, las dos cuerdas que están arriba, la negra con la azul, se pueden desenredar ahí, ¿no? ¿Por qué? No, perdón, abajo. La roja, ¿cierto? Se puede bajar y la verde subir un poco y elimino dos cruces, ¿ok? Si se fijan, podemos hacer un cambio ahí, y se fueron esos dos cruces, ¿ok? Así que, ¿qué pasó? Al pegar estas dos trenzas, obtuve una nueva trenza con menos cruces, ¿ok? O sea, no necesariamente al pegar dos trenzas voy a tener una trenza más grande, ¿ok? Así que puedo eliminar cruces. Y como son objetos topológicos, nuevamente, simplemente ¿cierto? Lo contraigo un poco y obtengo esta trenza nueva que va a ser el producto de la hora 2. ¿Ok? Y bueno, con este producto, entonces, este conjunto de trenzas es dotado de una estructura de grupo, ¿cierto? De un grupo no conmutativo en general, a menos que tengamos n igual a 1, en ese caso me da un grupo cíclico infinito, así que ahí sería, por supuesto, que conmutativo. Pero en este caso, en general, ¿cierto? Es un grupo no conmutativo. ¿Ok? Ahora, de aquí me puedo dar cuenta también un poco, es que este es un grupo libre de torsión. ¿Ok? O sea, si yo voy pegando una trenza con la misma, ¿cierto? Puedo hacer una trenza, por ejemplo, alfa y hago alfa a la n, ¿cierto? Esta trenza siempre va a crecer, nunca va a volver a achicarse. ¿Ok? Siempre va a crecer hasta el infinito. ¿Y cómo lo puedo ver? Lo puedo ver con un cruce súper simple, con un cruce, ¿cierto? Un único cruce con dos cuerdas, ¿cierto? Y si empiezo a pegar el mismo con el mismo, siempre va a ir creciendo.
¿ok? Siempre se va a ir enredando consigo mismo hasta obtener infinitos cruces. Ya puedo crecer todo lo que yo quiera. Así que este grupo es un grupo libre de torsión. ¿Ok? Nunca voy a volver al 1. Entonces, ¿cómo veo la identidad? La identidad es, bueno, lo que todos estábamos esperando, es la trenza sin cruces. ¿Ok? Por supuesto que si yo pego una trenza cualquiera con esta trenza que no tiene cruces, me va a quedar la misma, ¿cierto? ¿Por qué? Porque puedo contraer, ya que son giros topológicos. Entonces, el ejemplo, tomamos esta trenza a la izquierda, que tiene algunos cruces ya conocidos, y la vamos a pegar con esta trenza a la derecha, que ya no tiene ningún cruce. Igual que antes, entonces, identificamos los extremos, ¿cierto? Queremos estirar. Ahí. Y claro, ustedes dicen, claro, quedó distinto, quedó más grande, pero topológicamente son iguales, ¿cierto? ¿Por qué? Porque basta con que yo contraiga un poco y voy a tener la misma trenza. Ahora, si yo lo pego por la izquierda, va a ser lo mismo, ¿cierto? Me va a quedar al otro lado la parte más larga, ¿cierto? Y ahí finalmente yo puedo centrarlo y, por supuesto, que volver a contraer. Así que obtengo la misma trenza, o sea que esta trenza sin cruces va a ser nuestro elemento neutro del grupo de trenzas que que tenemos conocido. Para calcular el inverso, uno que lo que hace, toma la trenza espejo. ¿Ok? Si se fijan, cada uno de los cruces que está a la izquierda aparece como un espejo a la derecha, ¿cierto? Y como un tipo de simetría. ¿Ok? Le dicen la trenza espejo, la trenza simétrica, algunos le dicen, no recuerdo bien, pero en general yo le digo la trenza espejo, ¿ok? Que sería la trenza inversa en este caso. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a pegarla, igual que antes. Consideramos entonces los extremos, estiramos un poco ahí, y si se fijan, podemos empezar a desenredar. Por ejemplo, la cuerda roja ahí, igual que antes, puedo bajarla, la verde subirla un poco, la azul igual. Entonces, vamos a contraer primero, ¿cierto? Miren, contraímos un poquito. Ahí. Y ahora vamos a empezar a desenredar. Por ejemplo, ahí el azul con el negro se pueden desenredar, ¿cierto? No sé si se notó bien, pero ahí se desenreda un poco. Y vamos a seguir desenredando ahora. Si se fijan, toda la cuerda negra está encima del azul. Así que no están cruzadas, ¿okay? No están haciendo un cruce por debajo, así que podría simplemente poner todo arriba. ¿Okay? Vuelvo a hacerlo entonces y me queda la negra estirada como tiene que ser. ¿Okay? Ahora voy a hacer lo mismo abajo con la roja y la verde. Puedo desenredar ahí. Puedo volver a desenredar esos dos cruces que aparecen a los costados y finalmente ahí. ¿Ok? Y por último me quedan estos dos cruces entre la azul y la verde y obtengo la identidad, ¿cierto? O sea que esta trenza espejo va a ser justamente el inverso de la otra trenza. ¿Ok? Así que funciona todo bien, tenemos la estructura de grupo, no hay ningún problema. Ok, ya, pero ¿qué dijo Artin? Artin en su artículo, ¿cierto? En su artículo de 1925, en su artículo escrito en alemán, no solamente dijo esto es un grupo, sino que, más allá, él llegó a calcular una presentación de este grupo. ¿Ok? En particular, él dijo que toda trenza se podía escribir como un producto, ¿cierto? Una concatenación de trenzas que tienen un solo cruce. ¿Ok? Por ejemplo, tomemos la trenza que tenemos acá. Si yo comienzo a dividir esta trenza en bloques, ahí, ¿cierto? Estos son bloques, digamos que son bloques de alguna forma de largo 1, ¿ya? Porque de izquierda a derecha, ¿cierto? Cada uno tiene largo 1, no hay un cruce pegado al lado del otro, ¿ok? Sin embargo, sí hay hacia abajo, ¿cierto? Sí se pueden ver que en el caso, por ejemplo, 1, 2 y 7, tenemos dos cruces en un mismo bloque. Ok, pero volvemos a lo mismo de antes, como son objetos topológicos, ¿yo qué puedo hacer? Puedo estirar un poco, ¿cierto? De modo que elimino estos cruces dobles. Entonces, por ejemplo, vamos estirando. Estiramos acá a la derecha. ¿Cierto? Voy a alargarlo un poco para que me caigan los cruces, simplemente. Vamos a correr un poco entonces el cruce de acá a la derecha. Ahí. ¿Sí? No sé si se notó bien, pero es lo mismo, solamente que lo estiré un poco. ¿Ok? Y voy a hacer lo mismo ahora un poco acá a la izquierda. Un par de veces. Entonces, una, ahí. ¿Cierto? Lo mismo. Y una vez más. Ahí.
¿Ok? Y si se fijan, entonces ahora ni un cruce quedó debajo del otro, ¿cierto? O sea, la misma trenza, no cambié nada, no cambié ningún cruce, solamente los corrí un poco a la izquierda y a la derecha. Y ahora si pongo entonces mis bloques ahí, por supuesto que creciendo, ¿cierto? Tengo más bloques que antes, tengo 3 bloques más. Ahora cada uno de estos bloques tiene un solo cruce, ¿ok? Por ejemplo, el bloque 1 tiene un cruce solamente abajo, el bloque 2 tiene un cruce solamente al final arriba, el bloque 5 tiene un cruce al medio, ¿sí? ¿Y qué me dice esto? Me está dando entonces un conjunto de generadores para este grupo, ¿sí? O sea que estos cruces donde aparece estos bloques donde aparece un solo cruce van a ser los elementos que generen este grupo, ¿ok? Así que ¿quiénes son los elementos generadores? Lo denotamos por sigma, y van a ser justamente entonces, en este caso va a ser el sigma 1, el que está abajo, su inverso, por supuesto, el sigma 2, su inverso, o sea, sigma 2 a la menos 1, el sigma 3 y el inverso del sigma 3. Fíjese que este caso, este ejemplo que estamos viendo, para n igual a 4, tiene 3 generadores. Y siempre va a ser así. Para cualquier n, vamos a tener n menos 1 generadores, donde cada sigma i va a ser el o la trenza que cruce la cuerda i con la cuerda i más 1. ¿Okay? Por eso en este caso, sigma 1 da vuelta la cuerda 1 con la cuerda 2, sigma 2 la cuerda 2 con la cuerda 3, y sigma 3 la cuerda 3 con la cuerda 4. ¿Okay? Por eso no tengo un generador número 4, ¿cierto? Tengo hasta 3 nomás, hasta n-1. Bueno, y el ejemplo que teníamos antes, ¿cierto? Lo habíamos dividido, ¿cierto? En partes. Y ahora yo podría, de algún modo, darle un nombre a cada uno de estos cruces, como dijimos arriba, con los sigma, y viene a quedar de esta forma. ¿Ok? Fíjense que ya tenemos al menos un nombre, algebraicamente, para esta trenza. ¿Ok? Ya estamos pasando de a poco, ¿cierto? De algo que es bien topológico a algo totalmente algebraico. ¿Ok? Sin embargo, hasta ahora solamente sabemos darle nombre. ¿Ok? Tenemos una trenza cualquiera y hasta ahora solamente sabemos ponerle un nombre a esta trenza. Pero ¿qué nos falta? Nos falta poder llegar de una trenza a otra, transformar una trenza en otra, sin pasar por la topología, ¿ok? Sin ocuparlo en movimiento, ocupando solamente el álgebra, ¿ok? Y este fue el resultado más importante de Mirartin en este artículo. ¿Y qué es lo que hace? Él encuentra entonces una presentación para este grupo. ¿A quién me refiero con una presentación? Él determina, ¿cierto? Como generadores, como lo acabamos de decir antes, esto es sigma i, ¿cierto? Sigma 1 hasta sigma n-1, y determina cuáles son las relaciones mínimas que se deben cumplir en este grupo para que yo pueda llegar de una trenza a otra sin ningún problema. ¿Ok? O sea que con estas relaciones yo puedo obtener todo el grupo. ¿Ok? Dado una trenza cualquiera, yo me puedo mover a través del grupo mediante estas relaciones. Ok, veamos un poco cómo se comportan entonces estas relaciones en el diagrama. Fíjense que el caso, la relación B1 se cumple solamente cuando los índices son cercanos. Ahí dice, cuando el i menos j es igual a 1, ¿ok? Se cumple esta relación. O sea, por ejemplo, en el caso 1, 2, en el caso 2, 3, tienen que ser consecutivos. Entonces, por ejemplo, va a ser 1, 2, 1 es igual a 2, 1, 2. Eso me está diciendo la relación B1. En cambio, la relación B2 me dice que i menos j tiene que ser mayor o igual que 2. Por lo tanto, deben ser índices lejanos. ¿Ok? O sea que si tengo cruces lejanos, yo los puedo mover como quiera. Puedo poner uno a la izquierda, el otro a la derecha, me da lo mismo. Cuando los cruces son cercanos, cuando tienen una distancia de tamaño 1 entre ellos, yo no puedo hacer eso. ¿Ok? Como la relación entonces, fíjense que las cuerdas que están ahí, la cuerda roja, está por encima de todas las demás. Está por encima de la negra y por encima de la azul. Y la cuerda azul está por encima de la negra. Así que yo, por supuesto que puedo mover estos cruces como yo quiera, ¿cierto? Porque no están enredadas las cuerdas. Así que esa relación se cumple casi de manera trivial cuando uno la mira en el diagrama. ¿Ok? Esa es la relación B1, entonces, que se cumple solamente cuando los cruces están cercanos. Fíjense que no le estoy poniendo número a estas cuerdas. Yo puedo tener una trenza con 20 cuerdas, pero de algún modo este patrón se está cumpliendo en algún lado de la trenza. ¿Ok? Y siempre yo tenga algo como a la izquierda,
lo puedo transformar en lo que tengo a la derecha. O al revés, ¿cierto? Algo que tengo a la derecha lo puedo transformar a algo que tengo a la izquierda. Y en el caso B2, es cuando los cruces están lejanos, ¿cierto? Cuando no se están tocando entre ellos casi, por decirlo de alguna forma. En este caso, por supuesto que yo puedo moverlo a la izquierda, a la derecha, que fue más o menos lo que hicimos delante, ¿cierto? Que separamos un poco los cruces para que no me quedaran más de uno en un solo bloque. ¿Sí? Como están lejanos, el movimiento de un cruce no me afecta al otro. ¿Okay? Que es distinto a lo que pasa arriba. Arriba sí afecta. Si yo estiro hacia la izquierda un cruce, los de abajo también se van a mover. Eso no está pasando en el caso de B2. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, queremos hacer un cálculo con estas relaciones. Y de la relación B1, yo podría obtener algunas relaciones donde incluye también el sigma a la menos 1, ¿cierto? Porque recuerden que hay cruces positivos y cruces negativos. O sea, hay cruces donde la cuerda pasa por debajo y cruces donde la cuerda pasa por arriba. ¿Ok? Entonces, en el caso, por ejemplo, tengo dos relaciones ahí y no hay ningún negativo, ¿cierto? No hay exponente negativo. Yo diría, bueno, entonces, ¿qué pasa con los negativos? Por supuesto que de ahí mismo puedo tener relaciones. Por ejemplo, consideremos la relación B1 que está ahí. Lo que vamos a hacer es tomar el sigma J que está a la derecha y lo vamos a pasar a la izquierda, ¿cierto? Lo vamos a pasar multiplicando, ¿cierto? Con un signo negativo. Entonces me va a quedar ahí, ¿cierto? Lo que puedo hacer ahora es lo mismo con el sigma I que está a la izquierda y lo paso a la derecha multiplicando con ese menos 1. Ok, entonces yo tuve una relación. Yo tengo una relación donde se está involucrando un elemento que tiene un exponente negativo. Lo que si se fijan es la misma relación que teníamos arriba, solamente que hay un exponente negativo. Y ese exponente negativo cambia de izquierda a derecha cuando yo transformo o cuando ocupo la relación tipo B1. Por supuesto que yo podría volver a hacer esto, ahí mismo, tomo la misma relación y hago lo mismo una vez más. Entonces paso el sigma I a la izquierda, ¿cierto? Con un signo negativo. Y ahora paso el sigma J a la derecha también con un signo negativo. ¿Ok? Y ahí tuve entonces una relación muy parecida a la anterior. ¿Sí? Pero en este caso tengo dos negativos y un positivo. En el caso anterior tenía dos positivos y un negativo. Y por supuesto que también puedo tener todos negativos, ¿no? Si yo vuelvo a hacer lo mismo, puedo tener una relación con todos negativos. Entonces, bueno, en este caso, claro que estamos viendo cuando el I menos J es igual a 1, ¿cierto? Cuando son cruces cercanos. Cuando son cruces lejanos, esto casi no me importa porque se pueden mover como yo quiera porque los están tocando entre ellos. Puedo hacer un ejemplo con esto. Veamos la trenza. Esta es la trenza que teníamos hace un rato. ¿Qué queremos hacer? Queremos utilizar el álgebra para simplificar un poco esta trenza. ¿Ok? Recuerden que ya tenemos una presentación, ¿cierto? Arte nos viene una presentación, así que ya no es necesario mirar cómo se comportan los cruces. ¿Ok? Entonces lo interesante de esto es que yo puedo mover los generadores en el grupo, ¿cierto? Utilizando solamente álgebra, y me va a dar información de cómo se está transformando la trenza. ¿Ok? Por supuesto que al que le guste más la geometría, ¿cierto? La topología, lo hace con el diagrama, y estamos viendo cómo se está transformando la palabra que está arriba, ¿cierto? Dibujada en solamente los sigmas. Entonces, por ejemplo, ¿qué podemos hacer? Podemos primero que todo mover los cruces que están lejanos. El cruce sigma 1 con el sigma 3 están lejanos, así que los puedo mover como quieran, no hay ningún problema. Por ejemplo, los dos primeros que están ahí, están en rojo ahora, los puedo mover y voy a quedar ahí, ¿cierto? Si se fijan, moví el cruce 3 a la menos 1 con el 1 que está abajo, sin ningún problema. ¿Por qué? Porque nos están tocando, están lejanos. Ahora puedo volver a hacerlo con el sigma 1, sigma 3 que sigue un poco más allá. Con ese, podría volver a moverlo de la misma forma y se va a mover ahí. Ok, por supuesto que puedo volver a hacerlo una vez más para dejar todos los tres a la izquierda. Y me va a quedar entonces, tomo esos dos y se fue a la izquierda. Ok, o sea que moví este sigma 3 a la menos 1 a la izquierda dos veces y dejé el sigma 1 al cuadrado a la derecha. Vamos a hacer lo mismo ahora, pero al lado derecho de la trenza. Porque también hay un sigma 3, ¿cierto? Hay un sigma 3, sigma 1 a la menos 1. Cruces lejanos. Ahí. ¿Qué es lo que hago entonces? Muevo. Ahí. ¿Y qué hizo? Me quedo todos los sigma 3
a la derecha, arriba. Aquí, si se fijan, los sigma 3 quedaron a los costados y del centro quedaron solamente cruces sigma 1, sigma 2. ¿Ok? Y ahora lo que voy a hacer es tratar de preocuparme un poco de eso, de reordenarlo para que la tendencia me quede de alguna forma un poco más simple. ¿Qué hago entonces? Ahora voy a buscar relaciones de tipo B1, ¿cierto? No puedo buscar relaciones de tipo B2, porque aquí no hay cruces lejanos, ¿cierto? Está el sigma 1 y sigma 2, son solamente cruces cercanos. ¿Qué tengo? Entonces tengo ahí el sigma 2, sigma 1, sigma 2. Y aquí dice la relación B1, que lo puedo transformar en sigma 1, sigma 2, sigma 1. Se me va a quedar ahí, se nota mucho, un poco rápido, pero lo que está pasando, ¿sí? Y por supuesto que le puedo volver a hacer ahí, tengo otro más. Tengo ahora sigma 2, sigma 1, sigma 2 nuevamente. Y lo voy a pasar a sigma 1, sigma 2, sigma 1. Ahí. ¿Se ven? ¿Ven que todos los sigma 1 quedaron de alguna forma un poco más ordenados a la izquierda? ¿Y qué pasó? ¿Qué es lo interesante que pasó acá? Que me quedó entonces, me quedó un sigma 1, sigma 1 a la menos 1. ¿Ok? Que corresponde justamente a ese cruce que está abajo de la roja con la azul, perdón, la roja con la verde, y que se pueden desenredar, ¿no? Se pueden desenredar, yo puedo bajar ahí, no sé si se ve mucho, pero puedo bajar ahí el rojo, ¿cierto? Subir el verde y estirar. Y listo. Y eliminar un cruce, ¿cierto? Eliminar, de hecho, dos cruces. ¿Ok? Y ahora contraigo un poco y tengo una trenza entonces mucho más simple. Y esto fue obtenido solamente utilizando álgebra. ¿Ok? No se usó nada de topología. Por supuesto que a quien le guste más la topología puede usar topología. Bueno, y claro que si tengo esta palabra escrita como está arriba, puedo utilizar potencia, ¿cierto? Para también simplificar la palabra. Ok, con esto entonces, ¿cuál es el problema siguiente? El problema que viene después de tener un grupo cualquiera. Tenemos en general en teoría de grupos dos problemas clásicos, que se llaman problemas de decisión, o sea, muy parecidos a los problemas computacionales que hay por ahí, que dicen dos cosas. El primero es el problema de la palabra. ¿Qué dice este problema? Dice que si tengo dos palabras, en este caso escrito en sigma, ¿cierto?, que están representando trenzas, ¿cómo yo sé cuando estas palabras representan la misma trenza o no? Ese es un problema muy importante en teoría de grupos, en particular en teoría de grupos combinatorios. Y que lo que uno lo que quiere con esto es definir un algoritmo, ¿ok? Definir pasos para yo decir, ya, esta trenza es igual a esta otra, son equivalentes, ¿ok? Este problema fue de algún modo resuelto por Artin, pero fue un poco feo, ¿ok? No fue algo muy utilizado porque la manera en cómo él lo hizo no era muy buena, por decirlo así, ¿ok? Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo. Tengo sigma 1, sigma 2, sigma 3, sigma 2, y sigma 3, sigma 1, sigma 2, sigma 3. Estas dos trenzas son equivalentes, terminan la misma. ¿Por qué? Porque puedo utilizar las relaciones que teníamos antes, ¿cierto? Y llegar de una a la otra. Ahora, eso se me ocurre a mí, que me conozco las relaciones, pero por ejemplo, ¿cómo yo le podría decir esto a un computador? Eso es lo que quiere resolver este problema de la palabra. Quiero llevar esto a un computador y decirle, tú toma esta trenza, sigue estos pasos y determina cuándo estas dos palabras son iguales o no. ¿Ok? El segundo problema es el problema de la conjugación, que está bien relacionado con el problema de la palabra, que tiene que ver con cuándo dos elementos son conjugados a través de un tercer elemento. O sea, si tengo G y H, dos trenzas, ¿cuándo existe un elemento K? De modo que yo puedo llegar de ese G al H conjugando por el K. O sea, haciendo G igual a KH cada menos 1. ¿Cuándo pasa eso? ¿Ok? En el caso que tenemos abajo, un ejemplo también, sigma 1 a la menos 1, sigma 2, sigma 2, sigma 1 a la menos 1, son conjugados. ¿Son conjugados por quién? Por sigma 1. Si yo conjugo el de la izquierda por sigma 1, se va a eliminar el sigma 1 y me da que el sigma 1 a la derecha y voy a tener que estar al otro lado. ¿Ok? Y bueno, como dije antes, el problema de arriba, el problema de la palabra al menos, fue resuelto de algún modo por Artin. Sin embargo, no fue la manera más eficiente. ¿Ok? Y para esto tuvimos que esperar algunos años, hasta que llegó Frank Garfield, en el año 67, y publicó un artículo donde él sí resolvió el problema de la palabra de una manera muy eficiente, y también el problema de la conjugación.
que era lo que él realmente quería hacer. ¿Ok? Este fue el único artículo que publicó Garsey, fue su tesis doctoral. ¿Ok? Se supone que para él fue un tiempo muy difícil porque eran tiempos de guerra, así que Garsey publicó esto, dejó de lado la matemática, después estuvo metido, fue alcalde de su comuna, fue muchas cosas, pero dejó de lado la matemática, pero sin embargo escribió un artículo muy importante, que hoy es muy utilizado, y que dio paso a lo que hoy llamamos la teoría de Garsey. ¿Okay? Que no sé si alcanza a hablar un poco de eso hoy, pero lo que quiero mostrar ahora es más o menos qué es lo que hizo Garsey para determinar esto, ¿okay? Para resolver estos dos problemas. ¿Okay? Vamos a ver si me alcanza el tiempo. Sí, me queda un poco. Vamos a ver hasta dónde lleguemos. ¿Okay? Entonces lo que hizo Garsey para esto fue utilizar teoría de la divisibilidad. ¿Okay? Y lo que hizo fue encontrar formas normales para esta trenza. ¿Qué significa forma normal? ¿Cierto? Que yo, para cada trenza, defino una manera única de escribirla. ¿Okay? Una forma única de escribirla. Y por supuesto que si tengo dos trenzas distintas y sus formas únicas coinciden, entonces van a ser iguales las trenzas. Así que el problema de la palabra queda resuelto. ¿Okay? Y esa forma normal fue tan buena que también resuelve el problema de la conjugación. ¿Okay? Yo siempre cuando alguien no sabe de formas normales, siempre hablo un poco de las fracciones. Las fracciones siempre tienen formas normales muy buenas, que son, tengo una fracción de la forma A sobre B, ¿y cuál va a ser esa forma normal? Cuando yo la simplifico, ¿cierto? Cuando la y el B son coprimos. Entonces cualquier fracción, yo la puedo llevar a una fracción simplificada. Y por supuesto que si esas dos fracciones tienen la misma fracción simplificada, entonces son iguales. ¿Ok? Esa es una forma normal. Entonces, ¿qué hizo Garsey? Partió introduciendo lo que es el monoide de trenza. ¿Ok? O sea, le quitó un poco de propiedad al grupo de trenza. ¿Ok? Y tomó solamente las trenzas que tienen cruces positivos. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Significa que los cruces tienen la cuerda de abajo pasando sobre la cuerda de arriba. Nunca es al revés. Nunca la cuerda de arriba pasa sobre la cuerda de abajo. En palabras, ¿qué quiere decir? Quiere decir que los sigmas aparecen todos con exponente positivo. Nunca tienen un exponente negativo. ¿Ok? Entonces, la presentación va a ser la misma. Está generada por el sigma 1 hasta el sigma n-1. Y satisface la misma relación que teníamos antes. Solamente que no están apareciendo estos sigma i a la menos 1. No hay exponentes negativos. Esa es la única diferencia entre el grupo, entonces, y monoide. Sin embargo, cambia bastante el cálculo acá. Y por supuesto que yo puedo aplicar teoría de la divisibilidad. En un ejemplo, tenemos esta trenza que está acá, que es una trenza positiva. ¿Okay? Le llamamos positiva cuando todos sus cruces son positivos. Fíjense que en cada cruce, la cuerda de abajo pasa sobre la cuerda de arriba. En este caso, el azul pasa sobre la verde, ¿cierto? Aquí también. Aquí la roja pasa sobre el azul. Ojo. Aquí el azul pasa sobre la roja, la azul sobre la verde, la azul sobre la negra, etc. ¿Ok? Son todos cruces positivos. Y si escribimos esto como sigma, por supuesto que los sigmas también van a ser todos con exponente positivo. ¿Ok? Así que esto va a ser el monoide de trenzas. Y para esto, entonces, para entender bien esto, ¿qué es lo que usó Garsey? Usó teoría de la divisibilidad. ¿Ok? La teoría de la divisibilidad en general se ocupa mucho en computación, ¿cierto? Y en teoría de monoides. Entonces, ¿cuándo decimos que un elemento va a dividir al otro? Tenemos dos opciones. La primera es por la izquierda y la segunda por la derecha. Por la izquierda. Entonces, G divide a un elemento G'. Pensemos siempre que son trenzas, pero todo esto está generalizado a cualquier monoide. G va a dividir a un elemento G'. Cuando el G' se escribe como G por alguna cosa. Fíjense que el G acá aparece a la izquierda del G'. O sea, G' se escribe como G por H, G por alguna cosa. Me da lo mismo que sea el H. Lo que me interesa es que el G aparezca a la izquierda. Esto es lo que algunos llaman también un prefijo. ¿Okay? Por supuesto que por la derecha va a ser análogo. Cuando divide, el G va a dividir al G' por la derecha, cuando el G aparece a la derecha del G'. En este caso, G' se escribe como alguna cosa por G. ¿Ok? No me da lo mismo que sea el H. Lo que importa es que también esté en el monoide, por supuesto. ¿Ya? ¿Y qué usamos para denotar esto? Usamos estos signos de menor o igual, ¿cierto? Estas relaciones con un L de left y con un R de right, cuando es división por la izquierda o división por la derecha. ¿Ok? Entonces, un ejemplo, tomamos esa trenza ahí, que es una trenza positiva. Fíjese que todos sus exponentes aparecen de manera positiva y no negativo. Ahí está su dibujo. Y yo podría considerar un pedazo a la izquierda, por ejemplo, ahí,
Toda esa parte amarilla, entonces, divide a la trenza completa, ¿cierto? O sea, la trenza completa se escribe como la parte amarilla por algo, ¿sí? O sea, tenemos un divisor por la izquierda. Similarmente, entonces, a la derecha tenemos también un divisor, ¿cierto? O sea, la trenza completa se escribe como algo por la parte amarilla. Ahora, se utiliza mucho, en este caso, que es digamos que podría llegarse es bastante más pesada que las trenzas clásicas, se utilizan en algún modo estos diagramas que son un poco diagramas categóricos, ¿okay? Que son de tipo función, o sea, estamos yendo de algo a otra cosa, ¿okay? Es como si estuviera partiendo de algún lado, terminando de otro lado. Entonces, por ejemplo, cuando digo que el G divide al G', puedo poner el G ahí con rojo a la izquierda como una parte del G', ¿cierto? O sea, que es más o menos lo que estábamos viendo antes. El G' se escribe como G por alguna cosa, ¿okay? O sea que va a ser como a la izquierda un pedazo. Lo mismo a la derecha, ¿cierto? Tengo el G dividiendo el G' se escribe como SH por algo. Y estos diagramas, en vez de escribirlo así, uno que lo que hace lo escribe como un triángulo. Ahí. Fíjense que para llegar del punto A al punto B en el triángulo, que están arriba, punto A y punto B, basta con hacer G y luego ir de G de ese punto al otro con el H. ¿Okay? O sea que ir del punto A al punto B a través de G' es lo mismo que hacer G y luego hacer H. ¿Okay? Fíjense que es una notación muy categórica, ¿okay? Que tiene que ver mucho con los morfismos en las categorías. ¿Okay? A la derecha pasa lo mismo. En este caso, el G', llegar del punto A al punto B, es lo mismo que hacer H y luego hacer G. Es como una composición de funciones. Por supuesto que estos triángulos yo podría escribirlo de cualquier manera, no porque será así, podría, no sé, poner el rojo arriba, ¿cierto? Estoy haciendo una rotación y una reflexión, ¿cierto? Puedo también escribirlo así, o también así, ¿cierto? Como yo quiera, no hay ningún problema. De hecho, podría no necesariamente escribir los puntos justamente donde termina el triángulo, ¿ok? Como aparece ahí en el... Estos diagramas son interesantes porque terminan haciendo unos cuadrados gigantescos si yo tengo una división en múltiple, ¿ok? Entonces, algunas notaciones, da un elemento G', denotamos por div L de G a todos los divisores izquierdos. ¿Ok? O sea, todos los elementos que dividen este G' por la izquierda se denotan así, el conjunto de todos los divisores izquierdos. Por la derecha es análogo, ¿cierto? Div R de G' van a ser todos los divisores por la derecha de este G. Y denoto solamente div de G a la intersección. O sea, son el conjunto de elementos que divide tanto por la derecha y tanto por la izquierda al elemento G'. Fíjense que si el div L y el div R coinciden, entonces también van a ser igual al div G. O sea, al div sin L y sin R. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, consideremos esta trenza que está acá. Tenemos sigma 1, sigma 2 al cuadrado, sigma 3, sigma 1. ¿Sí? Y vamos a empezar a calcular cuáles son los divisores izquierdos. Entonces, partimos ahí. Tenemos, por supuesto, que el divisor trivial, que sería el 1, la identidad, no hay ningún cruce. Y lo agregamos abajo, ¿cierto? Ahí está agregado en rojo, divisor izquierdo. Luego tenemos el sigma 1, ¿cierto? O sea, tenemos la identidad con el 1, me queda solamente el sigma 1. Luego podemos agregar un sigma 2. Ahí, lo agregamos también al conjunto de divisor izquierdo, un sigma 2 nuevamente, ¿sí? Un sigma 3. Fíjense que el sigma 3 con el sigma 1 conmutan, ¿cierto? Así que yo podría también haber agregado en vez del sigma 3 el sigma 1. ¿Sí? Fíjense, cuando pasé de este paso al que sigue, agregué el sigma 3. La pregunta es, ¿por qué no agregué el sigma 1? Por supuesto que también puedo agregar el sigma 1, así que también tengo ese caso. ¿Ok? Y finalmente, tengo el caso donde agrego todo el elemento. ¿Ok? Entonces ahí está el conjunto de todos los divisores izquierdos de esta trenza G'. Similarmente, puedo calcular divisores derechos. Tengo nuevamente el 1. Ahora también pasa lo mismo que antes, puedo agregar el sigma 1 o el sigma 3. Voy a agregar primero el sigma 1. Puedo entonces luego agregar el sigma 3 y luego puedo agregar los dos juntos, ¿no? Y empiezo a agregar de a uno lo que sigue. Sigma 2, el sigma 2 que queda, el sigma 1 y tengo todo el elemento. ¿Ok? Ahí están los conjuntos entonces de divisores izquierdo y divisores derechos de esta trenza que me aparece arriba.
¿Y cuáles se repiten? ¿Cuál sería la intersección? En este caso tendríamos el 1, tenemos el sigma 1, que está tanto por la derecha y por la izquierda, y tenemos todo el elemento. ¿Okay? Ese sería el conjunto entonces de divisores solamente. En este caso le podemos decir solamente divisores, no necesariamente ser divisores izquierdo ni derecho. Entonces, en el caso que estos conjuntos de divisores coincidan, nosotros le llamamos al elemento balanceado. ¿Ok? Es lo mismo leerlo por la izquierda que leerlo por la derecha. Fíjense que esto ya empieza a ser algo muy computacional, ¿ya? Cuando digo leer. ¿Ok? De hecho, cuando uno calcula formas normales, uno busca de algún modo poder implementar un grupo dentro del computador. Y si yo quiero implementar este grupo dentro del computador y quiero dar dos trenzas y que el computador me diga cuándo estas dos trenzas son iguales, tiene que haber una forma normal entre medio. ¿Ok? Tiene que haber un algoritmo que les diga cómo llegar de una a la otra. Y que lo que hace el computador, lleva una trenza a la forma normal, lleva la otra a la forma normal y las compara. Si son distintas, me dice que no, si son verdad, me dice que sí. En este caso, tenemos el elemento balanceado, que lo puedo escribir de dos formas. Fíjese, el sigma 1, sigma 2, sigma 1, por la relación trenza tipo B1, se puede llevar a sigma 2, sigma 1, sigma 2. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hago? Puedo ir sacando los divisores tanto por la izquierda y por la derecha. ¿Ok? Voy a ir un poco más rápido, me queda muy poco tiempo. Lo mismo acá, puedo sacar los divisores por la derecha y van a coincidir entonces con los divisores que acabo de sacar por la izquierda. ¿Ok? ¿Y cuál es el problema de Garside? Voy a llegar hasta acá. ¿Cuál fue el resultado importante de Garside acá? Es que estas relaciones de división son órdenes parciales. ¿Ok? Son órdenes parciales sobre este monoide. ¿Ok? O sea que hay un orden que no es total, pero es parcial. Y más aún, estos órdenes me transforman o dotan al conjunto de trenzas positivas de una estructura de reticulado. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tomo dos trenzas cualquiera, siempre puedo encontrar un mínimo común múltiplo arriba, ¿cierto? Y un máximo común divisor. ¿Ok? Entonces, lo podemos anotar en este caso, si tenemos un mínimo común múltiplo, un máximo común divisor, los podemos anotar en el mismo diagrama, de modo que me van quedando estos cuadrados ahí. ¿Ok? En el caso izquierdo, fíjense que el D es un divisor en común, tanto del G1 como del G2. ¿Ya? Y en el caso derecho, tenemos lo mismo, pero con la relación por la derecha. Y en el caso M, sería un mínimo común múltiplo, perdón, un múltiplo, y en el caso izquierdo sería un divisor. Aquí lo vamos a dejar hasta ahí, porque no me da más el tiempo. Gracias, profe. Gran exposición. Me pasó. No, bien bonito. Yo nunca había visto la relación entre la topología y el álgebra en las trenzas. Luego me habéis contado, pero así verlo más gráficamente no lo había visto. Sí que pareció Qué súper interesante. qué bueno. Oye, y esto es aplicable a otro grupo, ¿no? El método de Garside, para decidir si una palabra es igual a otra. Sí, sí. Que pasa que hay una familia mucho más grande de grupos de Garside que satisfacen todas estas relaciones, que son los grupos de Artin de tipo esférico. ¿Ya? Y más aún, después se generalizaron todo esto a lo que ahora llaman grupos de Garside. Y todos esos grupos de Garside satisfacen todas las condiciones de las trenzas. Oye, y más aún se podría generalizar como a otra estructura algebraica, donde también están a veces definidas por relaciones. Por ¿Generalizar qué? ejemplo, bueno, la teoría ópera, por ejemplo, ver si sabes algo respecto a eso, ¿no? No tengo idea, pero sería interesante. Sería interesante definirlo. De hecho, lo que hicieron ahora último, que lo hizo Deorno antes de morir, el año 2016, fue escribir un libro de toda esta teoría de Garside, pero de manera categórica. O sea, que se fue al fundamento total de la teoría. Que bueno, fue Deorno de algún modo quien desarrolló más que todo esta Claro, y teoría. por lo tanto se podría extender a otro tipo de categoría. Sí, sí, por supuesto. Oye, y finalmente, ¿cómo usáis, así vagamente, pues, cómo usáis lo de los órdenes para decidir si el problema de la palabra, digamos? No, todo lo contrario, yo uso esto para tener órdenes, que es lo que estaba Ya, acá al final. pero la motivación original era el problema de la palabra, ¿no? ¿Cómo decidir si dos palabras eran distintas? Ah, claro. Yo tengo esta forma normal, ¿cierto? Que tengo con
con esta teoría de García y calculo la forma normal. Y si las formas normales son distintas, entonces por supuesto que no son iguales las trenzas. Ahora, si las formas normales son iguales, tienen que coincidir. Ya. Oye, y todo esto, porque hablaste también de computación, se puede como colocar un código y meterle los datos de dos elementos, por ejemplo, dos trenzas, y que te distinga si son Sí, eso distintos o no. ya está hecho, sí, ya está hecho. Lo hizo Jean Michel en el paquete Chevy de CAP. Ya está totalmente hecho. Y usó, por supuesto, que usó los resultados de García. Bueno. Sí. No sabía eso. Sí. Sí, No sé si alguien más tiene alguna duda. Sí, es bueno mirarlo con dibujos porque se ve mucho más interesante. ¿Diego? Dime. Esto nació topológicamente, ¿cierto? O sea, ¿cuál fue la necesidad de esto? No, en la parte Sí, ellos estaban estudiando superficie. Estaban estudiando como de algún modo cuerda dentro de la superficie. Claro. Y ahí fue Artin el que... Artin ya venía un poco del álgebra, pero bueno, él igual usaba harta geometría, entonces geometría algebraica. Así que él fue el que le dio la estructura del grupo. En mi caso, que yo uso más álgebra, yo por Artin es el supuesto que mismo profesor. voy más por ahí. ¿Cómo? Artin es el profesor Ricardo, ¿cierto? El mismo. Sí, el mismo. Artin, sí. Sí. Super. El mismo. Me he olvidado lo lindo que era la teoría de grupo. Hacer que. Sí, fue justamente. Creo que fue profesor de él justamente antes de irse a Estados Unidos, porque después Artin se fue a Estados Unidos. Después de un tiempo. Yo creo que seguramente fue justamente antes cuando estuvo con Ricardo. Oye, y bueno, toda esta teoría algebraica igual resolvió muchos problemas que originalmente se plantearon en superficies, ¿no? ¿Se pudo trasladar, digamos, todos estos resultados? ¿Sabes respecto a eso, no? Sí, de hecho el mismo libro de trenzas ordenables calculan todas estas cosas, las llevan de una forma algebraica a una forma geométrica, a una forma de homomorfismos de superficie, etc. Hay muchas formas, hay muchas maneras de ver las trenzas. Se pueden mirar como, por ejemplo, como automorfismo de grupos libres, se pueden mirar las trenzas. Se pueden también mirar como mapping class groups, aquí que en este caso serían homomorfismos del espacio. Hay muchas formas de mirar las trenzas. Teselaciones también. Hay bastante. Entonces, en mi caso yo lo veo un poco más algebraico, que quizás puede ser más feo para algunos. Ya, pero hay mucha geometría. Hay mucha geometría entre medio. Profesor, una consulta desde mi ignorancia, yo nunca había visto esto, pero ¿Okay? Cuando dice que es aplicable a computación, ¿se refiere a computación clásica? ¿Un algoritmo clásico, o sea, que no admite una superposición? ¿O se pudiera aplicar a otras áreas de la computación? A ver, lo que yo dije fue que se utilizaba la computación para trabajar con estas trenzas, ¿cierto? O sea, cuando yo quiero implementar las trenzas en computación, utilizo esta forma algebraica, que es toda como un algoritmo. Ya en ese caso, al menos lo que yo conozco es computación clásica. Claro, que en principio se podría utilizar para criptografía, ¿no? Sí, eso se está haciendo. Sí, eso se está haciendo en España. Lo que hacen es poner una clave en la trenza, la enredan, ¿cierto? Y me queda después para poder saber cuál es la clave, debo desenredar la trenza. Que si no sé cómo desenredarla, no tengo la clave. Es lo que tiene que hacer el programa. Ahí entra también la teoría del nudo, ¿no? Disculpa. ¿Cómo? La teoría del nudo es como. La trenza es como una generalización de un nudo en ese caso, ¿no? Sí, o sea, la parte más importante, de algún modo, donde se ha usado las trenzas es la teoría de nudo. Porque Alexander, en los años 40, demostró que todo nudo se podía mirar como una trenza cerrada. Ok. O sea que yo puedo unir en una misma trenza, puedo unir sus extremos, los cierro y obtengo un nudo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Obtengo los nudos que son totalmente topológicos, ahí sí que no tienen ninguna cierta operación, los estudio a través de las trenzas y usando álgebra, por supuesto. Entonces, es una herramienta poderosa en el caso de los nudos. Sí. Seguramente yo creo que es como el resultado más importante del teorema de Alexander ahí, con los nudos y el teorema de Jones, en donde se han usado las trenzas como aplicación. ¿Y qué hizo después García?
García, sí. Sí, Dijiste que se retiró en matemáticas. sí, lo que pasa es que Garza era un profesor de escuela, él hacía clases en un colegio. Y siempre tenía como asesores, había tenido como el bichito de hacer un doctorado. El problema es que estaban en tiempos de guerra y Garza, como que cada 6 meses lo enviaban a la guerra, ¿cierto? Obligado. Lo enviaban a la guerra, en la guerra tenía que enseñarle matemáticas ahí a la gente. Y en el tiempo que volvió, entró a Cambridge, sacó el doctorado, hizo su tesis y se retiró, no hizo nada más. Yo creo que ya no estaba muy joven tampoco. Y después fue alcalde de su comuna, algo así. Fue como alcalde. Entonces estaba en eso. Se fue al lado oscuro. Sí, se fue totalmente al lado oscuro. Siempre hay tiempo para eso. Sí. Sí, se fue realmente para un lado. Ok, no sé si hay alguna pregunta adicional. Genial, Si no, Diego. dejamos hasta acá. Muy Ya, bueno. nos vemos Gracias, entonces el próximo miércoles, ¿cierto? Sí, en el mismo canal. Creo que ahí, profesor Márquez. Vale, Diego, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ustedes por venir. Camilo. Bueno, Diego. Chao, Nos vemos, chicos, Camilo. que estén Bien. bien. Chao, Cuídense Camilo. igual. Chao, Camilo. Muchas Abrazo. gracias. Gracias, Chao, amigos, A vos también, Chao, por gracias. aparecerse. Doctora Ariana. Oye, genial la presentación, el detalle de la gráfico del manejo de látex, muy lindo también, ¿ah? Ya, gracias. Tengo que Gracias. mencionarlo, sí. Genial, maravilloso. Gracias, Víctor. Oye, hay una última acotación, o en realidad también desde mi ignorancia más absoluta y profunda. Ya. Estos días atrás, digo, hace poquitos días atrás, apareció una noticia que es media polémica, la verdad, que es una teoría física de un físico que se llama Stephen Wolfram. No sé si la escucharon o la vieron por ahí, que el tipo plantea la idea de reescribir la física y plantearla como una física que nace desde estos conceptos como nodos, como punto y nodo. Entonces, no sé si eso se conectaría en alguna parte con esto, con la idea que está detrás, porque como eso lo plantea, igual es una teoría que los tipos lo están planteando que ha sido bien polémica, porque en el fondo él plantea de que puede reemplazar las leyes físicas por algoritmos simplemente. Entonces, Interesante. es interesante y tal vez pueda tener un punto de conexión con lo que tú has presentado, porque, digamos, se podría llegar a comportar así alguna vez, no sé. Lo planteo simplemente te repito, de mi ignorancia más absoluta, que me parece que había un link ahí con esas dos ideas, para revisarlo en algún momento, no sé. Sí, estaría bueno. Sí, es interesante. Sí. De hecho, hay varias cosas aplicadas que realmente son muy interesantes y como solamente por tiempo no se puede meter. O por ignorancia también, no sé. Así que eso yo voy a echar un vistazo a ver si pillo más cosas, pero está recién, o sea, Ya. ha sido publicado este año, abril 2020. Pero está ultra polémico, o sea, el tipo lanzó con todo, el Wolfram, el mismo el autor de De la Matemáticas. página. Ya, sí. De la página matemática. Exactamente. Sí. Así que ahí lanzó una bomba. Wolfram plantea una teoría de grafos. Exactamente. Sí, eso te iba a comentar, Teoría de teoría de grafo, eso. Sí, es teoría de grafos, como dice Sebastián, que plantea Wolfram. Es otra cosa. Es otra cosa. Bueno, ahí tenemos la exposición de árboles de Sebastián para otra semana, así que ahí Sí. es más Sobre de grafo. Sebastián, sobre Voy a grafo. hablarle un poquito de grafo, pero más que nada árboles, ya que árboles son un tipo especial de grafo en el fondo. Prepárese para Pero el claro. bombardeo, profesor Márquez. Usted viene con grafos. Oye, no soy especialista en grafo, lo utilizo más que nada, así que